El señor senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra, señor senador. Gracias, señor presidente. Adelante. Honorable medio Senado de la República, la minuta que hoy se pone a nuestra consideración contiene avances en la ruta de establecer mecanismos que combatan la corrupción y mejorar la fiscalización de los recursos públicos. Son modificaciones y adiciones a la Constitución que merecen la aprobación, pero requieren ser contextualizadas en su verdadero alcance y profundidad. En primerísimo lugar, advertid que se trata de reformas en el ámbito administrativo, no en el ámbito penal, por lo que cualquier interpretación que desprenda de estas enmiendas la sanción de cárcel para los corruptos es una magnificación que le hace daño a la propia reforma. Solo sirve a la confusión y da pretexto al poder en turno para tratar de lavarse la cara de la corrupción que los enloda. El de hoy solo nos marca el largo camino por recorrer para construir una reforma realmente de carácter integral. Es un tramo que tampoco podemos evitar por todo lo demás que le falta y que aquí varios senadores del PAN habremos de exponer en un conjunto de reservas. Las nefastas consecuencias prácticas de la corrupción en el mundo y en especial en México denotan una falta de control institucional y de compromiso de los servidores públicos, no solo con la ética que debiera impregnar el ejercicio de la función pública, sino también con el objetivo mismo del Estado, la procuración del bien común, como uno de sus más nobles motivos. Precisamente es en este contexto en el que debemos valorar en justa dimensión toda reforma en materia de corrupción y que se precie de ser auténticamente verdadera. Debería sustentarse en un análisis exhaustivo de las causas que han llevado al Estado al nivel de descontrol de las prácticas corruptas en cuanto a las condiciones que han propiciado su comisión, como a las manifiestas muestras de impunidad que en ellas se vislumbra. En este sentido, estimo que el cambio de paradigma que se plantea a través del Sistema Nacional Anticorrupción no debe ser otro que el realizar las reformas que el ordenamiento jurídico necesita y que por lo demás el país reclama. No basta entonces con anunciar en bombo y platillo la obtención de un consenso político traducido a un cambio normativo relativamente importante en la Constitución, más o menos meritorio. Ello no logrará satisfacer las demandas de los ciudadanos y parecen ser más constitutivos para propaganda política que de una mirada sistémica al flagelo tan patente como es este. México está cansado de intentos fallidos de reformas constitucionales y legales que en la práctica no han significado más que una sucesiva secuencia de reformas insuficientes desde su nacimiento. Pareciera ser, como ya viene haciéndose costumbre en el Congreso, la ley resulta ser el medio idóneo para la declaración de principios y de buenas intenciones, en las que se plasman decisiones políticas carentes incluso de técnica legislativa y con un sustento jurídico que se acomoda a las necesidades político-electorales de la coyuntura. Dicha falta se evidencia, entre otros, en la reivindicación de las competencias de la Secretaría de la Función Pública, mismas que le habían sido abrogadas mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013. Esta falta en el ejercicio de una función pública que demuestra el Ejecutivo para combatir la corrupción no puede siquiera ser justificada por el Poder Legislativo,
por lo que solo resta preguntarse si le es ético al legislador mexicano borrar con el codo lo que ha escrito con la mano y ejercer en forma tan patente la consigna: promúlguese la ley, pero no se acate. En lo estrictamente técnico, considero que no es posible hablar, propiamente dicho, de un sistema nacional anticorrupción eficaz cuando ni siquiera se ha establecido la existencia de indicadores, metas o resultados medianamente esperados con su implementación, o el tratamiento multidisciplinario en la obligación de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, puesto que el solo establecimiento de mecanismos de control no asegura por sí solo el cumplimiento de objetivos por demás inexistentes. Asimismo, extraña la falta de instauración de mecanismos de inteligencia institucional que puedan hacer operativo en la práctica las herramientas de control que se estatuyen con las reformas planteadas. Por otro lado, mucho se ha hablado respecto de las ventajas de aprobar en esta ventana legislativa la reforma que consagra al Sistema Nacional Anticorrupción como una potente señal de actividad del Estado y, por qué no decirlo, como el remedio milagroso que permitirá a México salvarse de la hecatombe en la que se encuentra por estos días. No obstante ello, la falta de legitimidad que viven hoy las instituciones públicas y el descrédito de las autoridades que las dirigen no puede ser abordado responsablemente a partir del ejercicio de la función pública, excluyendo a los principales servidores que las dirigen y que en todo caso están llamados a ser el modelo a seguir, el ejemplo. Es por ello que resulta incomprensible, inadmisible y por lo tanto deplorable que este Congreso de la Unión no se atreva a dar el paso y establezca un sistema de responsabilidad directa y objetiva para la cabeza de los servidores públicos, el presidente de la República. Por eso no comparto la expresión, sometido por supuesto a la disposición del debate público, de quienes dicen que esta reforma cambia el régimen de responsabilidad de los servidores públicos. No es así. Desde el momento en que deja intocado al presidente de la República, la omisión de la reforma al párrafo segundo del artículo 108 constitucional es el resultado de un secreto a voces, un pacto de impunidad entre distintos actores políticos con el fin de perpetuar la invulnerabilidad de la figura presidencial a través de la subsistencia de la irresponsabilidad de éste. Al presidente de la República ni con el pétalo de una rosa toca esta reforma. Así, la reforma planteada parte de una premisa equivocada: creer que el presidente de la República no se encuentra envuelto en actos de corrupción y que los altos funcionarios del Estado que cuentan con fuero constitucional no son generadores de actos de corrupción. La corrupción política navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país. Los escándalos de las casas multimillonarias del presidente y de su esposa, las del secretario de Gobernación, las del secretario de Hacienda, las del consejero jurídico del presidente y las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto dan cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno. Paradójicamente, el pacto de impunidad se ha reforzado con toda fuerza a partir de la propia debilidad del presidente de la República, no solo a pique su imagen, sino que ha fracturado de manera absoluta su investidura por la corrupción que ha desatado la irritación social como nunca.
Terminaré, señor presidente. Por estas razones, mi voto en lo general será a favor, pero presentaré un conjunto de reservas en lo particular. Debo destacar de manera principal la reserva al artículo 108 de la Constitución, para que el presidente de la República no solamente sea juzgado por traición a la patria y delitos graves así señalados por la ley, sino también por conflicto de intereses, por cohecho, por uso abusivo de facultades y funciones, por conflicto de intereses, y que pueda ser el presidente de la República sujeto a la responsabilidad de cualquier funcionario. Hay que acabar con el monumento a la impunidad presidencial que constituye el artículo 108 de la Constitución. Por su atención, muchas gracias. Usted, señor senador, tiene